Jack el Destripador, el monstruo de la era contemporánea. El asesino que inauguró todo. Jack el Destripador es mucho más que un mito del true crime y de la historia criminal de Londres victoriano. Su impacto en la criminología y en la cultura, a pesar del escaso número de víctimas, no ha sido superado por ningún otro asesino, por varias razones. En primer lugar, Jack se erigió como el primer asesino en serie de la historia contemporánea, sin que importara que otros asesinos seriales le precedieran, porque por primera vez la sociedad fue consciente de que había un nuevo tipo de asesino que podía matar de la manera más cruel sin ninguna razón comprensible. Es decir, que no había otro propósito que disfrutar el placer de erigirse en un depredador. El Destripador va a configurar el arquetipo de este nuevo asesino, producto de la sociedad laica e industrial, donde cientos de miles o millones de personas comparten barrios y ciudades de forma anónima. Su aparente inteligencia, su burla de la policía, su carácter enigmático y su extraordinaria violencia están detrás de la imagen popular de serial killer que irrumpirá en la conciencia de la sociedad a finales de los años 60 del siglo pasado. En efecto, en la vida real, asesinos como Ted Bundy, Ed Kemper, Ed Gein o Jeffrey Dahmer, como en la ficción cinematográfica, los monstruos de las sagas Halloween, Elm Street o Viernes 13, encontramos a los herederos de Jack. En segundo lugar, la actual popularidad del asesino en serie moderno tiene también en aquel su precedente, porque es el primer caso criminal que goza de una fama hasta esos momentos nunca conocida, y porque ha sido objeto de una bibliografía no igualada por ningún otro asesino célebre. La tercera razón de la trascendencia del Destripador es que, como respuesta al espíritu de los tiempos, puso de relieve la necesidad de que la policía y la ciencia forenses se apresuraran en perfeccionarse para dar caza a estos depredadores que vivían encubiertos en las grandes ciudades, particularmente en zonas que albergan gran violencia y que están rodeadas de una miseria extrema. Finalmente, de forma irónica, el Destripador coadyuvó a que la sociedad londinense reparara en la profunda degradación en la que vivían muchos de sus habitantes, lo que favoreció diferentes iniciativas para el alivio de las penurias en las que estaban inmersos los habitantes de Whitechapel a finales del siglo XIX. La escena del crimen. Aunque las víctimas consideradas canónicas de Jack el Destripador son 5, lo cierto es que entre 1888 y 1891, 11 mujeres fueron asesinadas en el área londinense de Whitechapel, y no han faltado quienes han expresado opiniones diversas acerca de cuántas mujeres pudieron ser víctimas del Destripador. En un intento de resolver esta cuestión, el célebre investigador y analista del comportamiento criminal, Robert Keppel, junto a varios colegas, llevaron a cabo una investigación en la que, mediante la aplicación de la metodología del perfil criminológico en el análisis de la escena del crimen, procedieron a establecer qué víctimas podían considerarse que habían sido asesinadas por el Destripador. El perfil criminológico es una técnica de análisis forense al servicio de la policía judicial que tiene a su cargo la investigación preferente de delitos violentos, como homicidios o agresiones sexuales, y resulta de especial utilidad cuando se cree que hay una serie de delitos atribuibles a un mismo autor. El objetivo final de esta técnica es ofrecer un perfil del autor desconocido de tales hechos, en el que se establecen hipótesis acerca de los datos demográficos: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, personalidad, incluyendo posibles patologías mentales y estilo de vida, relaciones familiares, amistades, posibles antecedentes delictivos. Ahora bien, antes de que se proceda a realizar dicho perfil, se hace necesario determinar cuáles de los homicidios que componen la supuesta serie pueden relacionarse con un mismo autor. Este análisis es el que propuso realizar Keppel y su equipo. El análisis de la escena del crimen presta atención a dos aspectos fundamentales del comportamiento criminal. Por una parte, al modus operandi, o conjunto de las acciones necesarias para cometer el hecho, tales como el arma empleada, el modo de aproximarse a la víctima y el lugar donde se comete el crimen. Por otra parte, tenemos el análisis de la firma, que examina aquellas acciones del criminal que reflejan sus necesidades y fantasías, y que no son necesarias para consumar el homicidio. Ejemplos característicos son dejar o llevarse objetos de la escena del crimen a modo de trofeos, actos de mutilación o de violencia excesiva,
y mantener comunicación con la policía, se considera que el modus operandi puede variar sustancialmente con el tiempo en la medida en que el asesino gana experiencia, mientras que la firma, si bien puede mostrar cambios, estos son periféricos, ya que son reflejo de motivaciones profundas enraizadas en la psique del asesino, y por ello, porque son la causa de lo que hace, tiende a mantenerse estable y reconocible en sus elementos esenciales. De las 11 mujeres examinadas, los autores concluyeron que 6 habían sido asesinadas por Jack el Destripador. Las 6 víctimas eran 5 canónicas más Martha Tabram, asesinada el 7 de agosto de 1888 en Whitechapel, es decir, 3 semanas antes de la primera víctima oficial, Mary Ann Nichols, asesinada el 31 de agosto. ¿Qué es lo que tienen en común estas 6 mujeres? Por lo que respecta al modus operandi, todas aquellas eran mujeres blancas, prostitutas o en un estado de marginación y precariedad elevados, y tenían una edad en el rango de entre 25 y 45 años. La evidencia muestra que cuando las mujeres levantaban sus faldas para prepararse para el acto sexual, el asesino, situado detrás, ponía sus manos en la garganta y las estrangulaba. Las víctimas entonces eran reclinadas hasta el suelo, con sus cabezas orientadas hacia la izquierda del asesino. Luego venía el asesinato y la extraordinaria violencia que ejercía el destripador con el cuerpo de las desafortunadas. Se cree que las mujeres caían inconscientes al suelo y que sin solución de continuidad el asesino las mataba cortándoles el cuello. Las mujeres fueron atacadas en la calle, con excepción de Mary Kelly, probablemente porque su asesino aprendió a disfrutar de la intimidad que proporciona un lugar cerrado, a salvo de las miradas indiscretas. Esas 6 mujeres murieron en lugares muy próximos, todas en poco más de 1 kilómetro cuadrado. Pero es sin duda la firma del destripador lo que dejó su sello en las víctimas. El tema esencial de sus ataques es que la violencia sexualizada, donde las 2 notas dominantes, a juicio de Keppel, fueron el control de la víctima y un piquerismo en progresión. Por piquerismo se conoce la perversión sexual que obtiene placer mediante el acuchillamiento o perforación por otros medios del cuerpo de otra persona. Es importante señalar que no hubo nunca evidencia de actividad sexual directa por parte del destripador, es decir, se cree que el asesino no viola a sus víctimas. De ahí la importancia en su caso de los métodos de actividad sexual indirecta relacionados con la violencia. En otras palabras, la violencia paroxística del acuchillamiento, envisceración y desmembramiento de las mujeres eran sus métodos de ejercer poder sobre ellas y lo que le daba una profunda satisfacción. Utilizó el cuchillo para penetrarlas y su placer provenía del poder que le confería su violencia y el dominio total de la víctima y su mutilación. Ahora bien, es igualmente digno de considerar que había en la escena del crimen de estas mujeres un profundo odio hacia la condición femenina, como se revelaba por el modo en el que el destripador las dejaba expuestas y desangradas ante la visión del primer caminante que se las encontrara, de nuevo, con la excepción de Kelly, cuya brutal deshumanización tendrá que esperar para ser percibida a que entrara alguien a la habitación. Esta degradación, que se producía por la impudicia de exhibir sus cuerpos profanados y mutilados ante la mirada ajena, fue a más en la serie de crímenes, por la envisceración y mutilación creciente, señal de deseo de la total destrucción de las mujeres y de asegurar un mayor horror a la gente. La mente de Jack el Destripador. Nuestro personaje no tenía por qué ser particularmente inteligente, bastaba con que observara con atención su zona de caza y que nadie sospechara de él cuando la visitaba. Piénsese que cuando recorría esas calles para matar, la ciencia forense apenas existía, no se podía determinar la presencia de huellas dactilares, ni siquiera se podía discriminar con fiabilidad la sangre que procedía de humanos en comparación con la de los animales. Tampoco existían médicos forenses profesionales y el concepto de la escena del crimen preservada era pura ficción. Lo único que tenía que controlar el destripador era que nadie pudiera identificarlo o detenerlo cuando cometía los crímenes. Y dado que las víctimas eran personas que precisaban de la soledad para ejercer su oficio o vagaban solas por la noche en busca de alojamiento o refugio, su exposición a ser asaltadas era más elevada.
Si bien Jack fue interrumpido en el asalto de Elizabeth Street y la policía obtuvo algunos testimonios de personas que pudieron haberle visto, lo cierto es que el riesgo que corrió no era excesivo. La soledad de la noche y la naturaleza furtiva de su encuentro con las mujeres jugaba a su favor. Los intentos de realizar un perfil criminológico sobre Jack el Destripador no han ido demasiado lejos. En general se concentran solo en señalar la compulsión homicida, la violencia extrema sexual y la profunda misoginia que revela en su desprecio a las mujeres. Si acaso, también hay una relativa mayoría que se inclina a pensar que tenía conocimientos médicos o como mínimo era diestro en el despiece de animales. Los candidatos propuestos como potenciales destripadores han ido desde enajenados y miserables emigrantes polacos hasta un miembro de la realeza británica. Yo veo al Destripador como alguien que comete sus crímenes por pura oportunidad. En Whitechapel hay víctimas abundantes, mujeres solas que vagan por la noche. Me lo imagino en una lucha interior constante por tratar de controlar sus demonios en su vida ordinaria. Alguien, al menos con cierta cultura, para escribir burlándose de la policía y con estatus que le ofrece seguridad ante las miradas ajenas. Un sujeto que emprende un frenesí asesino porque ha descubierto un poder inusitado, cuya actividad llena de sentido una vida insoportable porque no responde a sus expectativas y que le ha dado ocasión de entregarse a una causa, al exterminio de las mujeres de vida dudosa, que le consume y le justifica. El Destripador no es un sádico, las víctimas ya están muertas cuando les inflige las mutilaciones y por ello no sufren. Mi impresión es que no estaba loco, aunque creo que alguien que ejerce una violencia tan monstruosa ha tenido que pasar por experiencias vitales que le marcaron profundamente. En los más de 130 que han transcurrido desde ese otoño del terror de 1888, otros muchos hombres le imitaron y superaron en su capacidad de destrucción, pero nadie pudo igualarle como ícono del demonio laico en la nueva sociedad de la ciencia y el progreso tecnológico. Cuando unos años después Bram Stoker publicó Drácula de 1897, el afilado cuchillo que corta el cuello y enviscera a las mujeres toma la forma del demonio de la noche que perfora el cuello de sus víctimas con sus colmillos para beber su sangre. Así, Jack el Destripador reencarna en el vampiro. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún. ¡Suscribirse los hace felices!